Me parece importante que el día de hoy retomemos esta parte que de pronto ha quedado soslayada, o más bien como que en un segundo plano, que es precisamente el de la teología luterana. Ya revisamos el día de ayer, gracias al maestro Carlos Martínez y hoy al maestro Eric, los antecedentes históricos, es decir, aquellos, bueno, incluso el maestro Lorenzo nos colocó la posición jurídico-política que le va a dar sentido y posibilidad al fenómeno Martín Lutero. Pero yo ayer insistía que el problema de las indulgencias no es lo más importante de los planteamientos luteranos. Las indulgencias fue, digamos, la parte que lo hace visible, la parte que lo hace público, pero no es la parte más importante, no es la parte que pudiéramos decir generó el individuo moderno, construido a partir de la terrible soledad de la experiencia humana frente a Dios y frente al pecado, que es algo muy interesante en el planteamiento de Lutero. Entonces, el día de hoy, aprovechando el espacio que nos deja la ausencia de nuestro ponente invitado, pues me tomé el atrevimiento, porque finalmente es un atrevimiento, de tratar de hablar de teología, de la teología luterana en este espacio y en esta universidad, ¿no? Quiero empezar solamente haciendo una descripción que me parece que es muy importante de la personalidad que tenía Martín Lutero. No es una descripción mía, esta es una descripción que hace Jacques Maritain acerca de Lutero. Hay un libro hermoso que yo se lo recomiendo, que se llama Tres Reformadores, y el primer capítulo se lo dedica precisamente a Martín Lutero. Hago una pequeña lectura, un pequeño párrafo. No me gusta mucho a mí leer, pero me parece que es importante escuchar lo que dice Maritain, cómo él hace una descripción de ese Lutero de la Reforma. Él dice: evocador vehemente de las grandes fuerzas vagas que dormitan en el corazón de la criatura carnal, Martín Lutero estaba dotado de una naturaleza realista y lírica a la vez, potente, impulsiva, valiente y dolorosa, sentimental y morbosamente impresionable. Así lo describe Jacques Maritain. Ayer el maestro Lorenzo decía que toda construcción que hagamos de la historia siempre será una invención, y estoy completamente de acuerdo. O sea, nadie es original, nadie puede decir que es único, pero estas fuerzas subjetivas, esta naturaleza impulsiva, valiente, a veces incluso imprudente de Lutero, va a estar presente en sus propias búsquedas, en sus propias angustias. Sigo adelante. Este hombre violento poseía bondad, generosidad, ternura. Junto a esto, un orgullo indomable, una vanidad petulante. Me encanta esta descripción, porque además, cuando uno ya va revisando el proceso Lutero, es decir, no solamente a Lutero como sujeto, como individuo, sino además todo lo que esto genera, en efecto, hay momentos donde Martín Lutero es, en efecto, petulante, vanidoso, imprudente, al grado de desafiar a las autoridades eclesiales de su momento, acusándolos, ayer nos lo comentaban, acusándolos de ser ellos mismos la encarnación del anticristo, e incluso denunciando los amoríos de los arzobispos de la región, y acusando que uno de ellos llevó a una de sus amantes al grado de colocarla en un estrado para su posible adoración. Y estas son cosas que uno dice, en efecto, era imprudente, a partir de que lo estaban buscando, a partir de que fue excomulgado. Aún así, él decía: ha terminado la hora de callar. Y esta expresión a mí me parece una expresión muy moderna,
independientemente de cualquier cosa, considerando que durante toda la época medieval el asunto era guardar silencio. El asunto era someterse a las dinámicas doctrinales sin tener la posibilidad de un enjuiciamiento crítico. De pronto, Martín Lutero dice: ha llegado el tiempo de hablar, de ya no callar. Y esto es, digamos, lo que va a permitir tener una visión de la personalidad Lutero. Termino la lectura. Dice: pero poesía en un grado admirable. Perdón, un poquito antes. En él el papel de la razón era muy débil, ya lo comentaron por acá. Si se entiende por inteligencia la aptitud para captar lo universal, para discernir la esencia de las cosas, para seguir dócilmente las suertes y las sutilezas de lo real, no era inteligente, sino más bien limitado y sobre todo obstinado. ¿Qué quiero decir nada más aquí? Jacques Maritain era católico, entonces también uno puede entender por ahí esta descripción tan pasional que también él hace de Lutero. Dice: pero poseía en un grado admirable la inteligencia de lo particular y de lo práctico, el ingenio astuto y vivaz, aptitud para percibir lo malo en el prójimo, el arte de hallar 1000 expedientes para salir airoso y vencer al adversario, en una palabra, todos los recursos de eso que los filósofos llaman cogitativa, es decir, la razón particular. Ahí está, me quedo con esta descripción. Hay otras descripciones, como la que realiza Lucien Lefebvre en un texto maravilloso que así se llama solamente Lutero, donde nos presenta algo muy semejante a esta personalidad, ya decía, impresionable, morbosa, sentimental, valiente, dolorosa de Lutero. Lutero llegó muy joven al monasterio y tenía posibilidades de haber tenido alguna de las 3 profesiones en aquel momento de alto privilegio, de alta reconocimiento, ¿no? Que era ser profesor, que era ser sacerdote o que era ser militar. Él, un poco en el mismo sentido que Tomás de Aquino, decide de sacerdocio. Pero se dice que Lutero estaba obsesionado con un problema, el problema de la salvación de su alma. Y este problema siempre te lleva, o por lo menos aquellos que en algún momento han sufrido una crisis de existencia o una crisis espiritual, te lleva siempre a preguntarte: ¿qué soy yo como sujeto en el plan eterno de Dios? ¿Y cómo yo puedo, de algún modo, justificar mi papel en ese plan de Dios? Esas son las preguntas que de algún modo Lutero se hace cuando está en el monasterio leyendo, pero además también sujetándose al suplicio de la penitencia. Lutero, cuando hace la descripción de su tiempo, de su vivencia en el monasterio, lo que nos dice es que él estuvo incluso a punto de perder la vida por sujetarse a las penitencias, a los ayunos que estaban institucionalizados en aquel momento como parte de las prácticas ascéticas de los monjes católicos. Y a él le tocó estar en ese punto, al punto de la muerte. Es este Lutero angustiado por la existencia, es este Lutero angustiado por su propia salvación, el que lo lleva prácticamente a tener, la búsqueda de su papel como individuo frente a ese Dios terrible. Él decía: no hay nada más terrible que caer en las manos de un Dios vivo. Y por supuesto, darse cuenta que a pesar de los suplicios de su cuerpo, no lograba encontrar el convencimiento de su propia justificación
ante el Dios al que quería ser fiel y servidor, en efecto. Y llega el día en que él se va y precisamente llega a Roma y se da cuenta de todas las corrupciones internas de la iglesia. Él es solicitado como precisamente un teólogo maestro a Roma, y cuando llega se encuentra con todo lo que él escribe en este texto de la cautividad de la, babilónica de la iglesia, que no es más que la descripción de la corrupción administrativa, pública y de poder que la iglesia tenía ya en ese momento. Imagínense a un sujeto que está angustiado por su propia salvación, que está angustiado por su propia posición en el plan eterno de Dios, y se encuentra que él está dentro de una institución que está plenamente corrompida por los poderes seculares. No quiero imaginarme, o no quiero estar en la posición de ese Lutero ardiente, de ese Lutero vehemente, dándose cuenta que él participa, comulga y justifica a la institución que está en ese momento no solamente controlando el escenario político de toda Europa, sino además hincando el diente al pueblo con la justificación de las indulgencias. Por supuesto, el que está buscando la salvación no puede estar de acuerdo con la indulgencia. La indulgencia siempre va a ser una situación de acto. Es un acto, es un pacto, es un negocio frente al problema de la eternidad. Y él, por supuesto, que no puede estar de acuerdo con eso. Y llegamos al famoso 1517. Y el famoso 1517 lo es solamente porque hace público la angustia de Martín Lutero. Si uno lee las 95 tesis, uno puede encontrar una gran angustia cuando él va describiendo cada uno de los grandes problemas de la justificación del hombre y los errores precisamente de esta práctica eclesial católica. ¿En qué sentido empieza la teología de Lutero? Desde mi punto de vista, empieza precisamente en la angustia de la salvación. Él mismo, ya prácticamente al final de su vida, revela cuál fue su principal inspiración teológica. Es decir, a partir de qué reflexión, a partir de qué documento él empieza a construir otra historia de la salvación, de la redención y de la justificación humana ante Dios. Y él se va a centrar en la lectura, no de los evangelios por supuesto que están ahí como horizonte, sino más bien del libro de los Romanos de San Pablo. Aquellos que han hojeado la Biblia saben que la Biblia está compuesta básicamente por cerca de 72 libros, de acuerdo al canon católico. Ayer Carlos nos decía que en efecto el movimiento protestante va a rechazar la existencia de 10 libros que son conocidos como los deuterocanónicos. Después puedo decir cuáles son, deuterocanónicos. Y la división siempre del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y dentro del Nuevo Testamento los primeros 4 libros son los Evangelios. El 5.º libro es el libro de los Hechos, escrito por uno de los amigos cercanos de San Pablo, que narra la historia de la iglesia primitiva, y posteriormente el 6.º libro se llama el libro de los Romanos. ¿Cuál es el origen del libro de los Romanos? Es muy sencillo. Pablo, este personaje que no fue apóstol, que en efecto su conversión se va a realizar muchos años más adelante. Jesucristo ya había muerto y había resucitado, de acuerdo
toda esta visión, por supuesto. Él se convierte en un perseguidor de los cristianos, hoy nos lo dijo el maestro Eric, y no fue antes de su muerte, sino precisamente en medio de toda esa vitalidad persecutora de Pablo contra el cristianismo, él se convierte. Y se convierte además en uno de los mayores difusores del cristianismo. Alguien dice que si no hubiera existido Pablo, el cristianismo se hubiera quedado como una más de las tantas sectas judías que había en ese momento. Les recuerdo que estaban los saduceos, los fariseos, los publicanos. Bueno, había, los publicanos no era otra cosa. Pero bueno, los escribas, los saduceos, los fariseos eran sectas dentro del judaísmo. Si Pablo no hubiera existido, el cristianismo quizás se hubiera quedado a nivel de una de esas sectas y no hubiera tenido mayor trascendencia como hoy pudieran no tener los fariseos, ¿no? Bien, ¿qué pasa con el caso de Pablo? Bueno, Pablo se convierte en el que va a estar en el misionero, en el primer misionero de la iglesia primitiva, y es además quien va a justificar que el mensaje de Jesucristo no se quede solamente a nivel del pueblo judío, sino que además salga al mundo. Y eso es una discusión muy interesante, porque de hecho eso le va a dar una ruptura con el apóstol Pedro. Pedro pensaba que el asunto del evangelio tenía que estar solamente dirigido al pueblo judío, que ellos eran el pueblo elegido. Pero San Pablo, Saulo de Tarso, se da cuenta que no, que se tiene que llevar este mensaje hasta más allá de Jerusalén. Y en efecto, en su vida Pablo realiza 3 viajes misioneros que prácticamente van a llegar a impactar a ciudades costeras, por supuesto, pero que ahí va a ir asentando iglesias, y como él no puede regresar por obvias razones geográficas tan fácilmente, empieza a escribir textos donde va a sistematizar, va a enseñar y va a dar un consejo o un golpe, o sea, una cachetada a las iglesias que él mismo fundó para reconducirlos hacia la doctrina que él supone es la más adecuada. Este es Pablo. Y en una de estas, precisamente, escribe la epístola de los Romanos, donde va a tratar prácticamente 3 temas. El primer tema es la cuestión de que en efecto existe en el ámbito de la visión religiosa la ley, lo constituido. Y él dice, en efecto, ahí está la ley, pero la ley como tal no es otra cosa más que la institucionalización de algo más profundo que es la fe. E incluso en el texto de los Romanos, San Pablo dice que finalmente es el hombre, la ley fue creada a partir del hombre, pero no por el hombre. La ley se convierte en una especie de fuerza, de camisa de fuerza, que en efecto constriñe la actividad humana a esta ley. ¿A qué ley se refería San Pablo? Pues precisamente a toda la tradición judaica. No estaba pensando en otra. Estaba pensando en toda la tradición judaica, y dentro de esta dinámica decía, bueno, está bien, la ley ahí está, pero la ley no es suficiente para poder lograr la salvación del hombre. ¿Y cuál es entonces el secreto de lo que permite la justificación del hombre frente a Dios? Lo voy a leer por aquí. Dice, estoy citando Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira.
porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida. Y aquí, de algún modo, Pablo soluciona el problema entre la ley y la fe. Y la salvación no es un acto de ley, es un acto de fe. Más adelante, solamente para tratar de justificar esta situación, el mismo Pablo dice: yo no conocí el pecado sino por la ley, ¿sí? Solamente puedo saber que soy pecador porque hay una ley que dice que estoy transgrediendo ese orden. Incluso él dice: sin la ley el pecado está muerto, es decir, no habría pecado. ¿Qué es lo que define entonces la perspectiva del pecado? La misma ley, la prohibición, digámoslo así. ¿Y qué es lo que libera al sujeto de esta ley? El espíritu, la fe. Dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu lo hacéis, morir las obras de la carne, viviréis, dice él. Dice más adelante, es que estoy buscando precisamente el texto de la fe. Él dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y aquí está. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y aquí yo creo que aquí fue donde Lutero hizo clic con todo este asunto teológico. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No la institución, no la ley mosaica, no la estructura jerárquica, sino un acto de confesión, un acto de reconocimiento que, por supuesto, tenía que hacerse público. Más adelante, en ese mismo versículo, que es Romanos 10, 9, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí está. Y estos dos versículos creo que son prácticamente el principio de toda la reforma protestante. Porque con estos versículos Lutero encuentra su propia justificación como sujeto, como individuo, en el plan de salvación de Dios y, por supuesto, en la eternidad de Dios. Se justifica, no como un acto de institución, no como un acto de tradición, no como un acto de interpretación de las Escrituras, sino simplemente como un acto de fe. Creer que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Pero además, la enunciación pública de mi fe. Dos elementos fundamentales. Bien, esta digamos que sería la base religiosa del pensamiento de Lutero. ¿Cómo este planteamiento religioso, que lo va a justificar como sujeto, va también a impactar la necesidad y el imaginario de la Europa del siglo XVI? Digo, una cosa es que Lutero haya encontrado esto, ¿no? Y que él diga: pues en efecto, confieso que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos y entonces ya soy salvo. Pero esa es la experiencia de Lutero. ¿Cómo esa experiencia de Lutero se empieza a reproducir en el imaginario, no solo primero de Wittenberg, que va a ser la primera ciudad que va a estar vinculada al luteranismo, sino después cómo esto se va a expandir hasta Inglaterra, al punto de que en el imaginario perverso de Enrique VIII pudiera, a partir de esta idea, buscar la separación o decretar la separación con respecto del Vaticano, y cómo esto va después a construir el proceso de Calvino, de Juan Calvino, que va a radicalizar el discurso de Lutero. Esta es, digamos, la parte interesante, porque no es Lutero la reforma. Lutero solamente
digamos que activa, que permite hacer ese clic, ese gozne, pero en realidad quien hace la reforma protestante en Europa va a ser Juan Calvino y va a ser Juan Knox como los principales, pero no porque ellos pudieran en ese momento darse la paternidad, sino porque ellos son los que van a radicalizar el ascetismo protestante, que está aquí también marcado en el libro de los Romanos. No solamente es una cuestión de fe, la fe solamente es un intercambio simbólico entre la perspectiva de lo trascendente y mi posición como sujeto hacia lo trascendente. Pero cuando yo pienso en la fe, también pienso en que tienen que haber signos de acción, signos corporales que reflejen esa fe. No sé si ustedes saben el típico cliché de los grupos que hoy llamamos cristianos o evangélicos. Es que ellos no toman, no fuman, traen faldas largas, van a tomar su ceremonia muy bien a la iglesia. Exactamente. Con corbata, saco, etcétera. Esa parte que hoy nosotros lo manejamos como un cliché, en realidad está directamente vinculado con ciertos signos que debería de demostrar el cristianismo según San Pablo. San Pablo incluso va a decir cuáles son las características y las formas ascéticas, es decir, de prohibición, de control de las pasiones, para demostrar que eres un hombre sano. Y precisamente estoy buscando esta parte en el libro de los Romanos. Permítanme solamente encontrar y decir cuáles son. Y todos queremos salvarnos. Aquí está. Dice San Pablo, me regreso al texto de los Romanos de San Pablo. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más concepto alto de sí que el que debe de tener. Es decir, evitar. ¿Cuál sería la actitud? La altanería, la vanidad, en efecto. Exactamente, la petulancia. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, para todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Que el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. El que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y bueno, prácticamente es también una negación del cuerpo, al momento de que más adelante dice: desechemos las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. Deja esa cosa. Dice: no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor, y no proveáis para los deseos de la carne.
Alabado sea el Señor. Dios. Amén. Amén. Así sea. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Hay que hacer esa tempestad, pues. Palabra de Dios. Bien, esta es la clave de tanto de la conversión luterana como de los signos corporales, de los signos ascéticos que los protestantes, que los conversos al protestantismo deben de seguir. Y frente a la religión católica que está degradada. Exacto. Si ustedes se dan cuenta, bueno, más bien, quiero hacer este pequeño comentario. Hay un texto de John Womack que tú constantemente citas, Jorge, que dice, y esta es la historia de unos campesinos que hicieron una revolución por no querer cambiar. Se puede aplicar a Lutero. Se puede aplicar a Lutero. Esta es la historia de un monje agustino que hizo una reforma por no querer cambiar. Pero no querer cambiar no significa quedarse con la dinámica del funcionamiento de la estructura católica, sino el retorno a la pureza original, el retorno al punto del Evangelio, el retorno al punto de la Epístola de los Romanos, donde va dando los procesos de justificación del alma humana y su posible redención. Y este imaginario de la redención va a quedar presente prácticamente como uno de los elementos de la cultura occidental. El doctor Jorge Cortés mañana nos hablará de esta saga Lucha de Tronos, pero en realidad es una historia de la salvación, es una historia de la redención. Ayer yo comentaba el caso de Tolkien y toda esta estructura de los textos de la Comunidad de los Anillos. Es un texto donde se narra la salvación del alma humana. Incluso otro de los clásicos importantes de la literatura es C.S. Lewis, que escribe todas estas crónicas de Narnia. Es nuevamente una historia de la redención desde la visión protestante, desde la visión luterana. El famoso rey León, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Sí, se ve muy claro. Sí, bueno, en una parte de la película, él es sacrificado para redimir a un sujeto, pero resucita, pero reencarna. Es la historia de la salvación. Es la historia de la salvación y está directamente vinculada con estos procesos de literatura. Es decir, esta visión luterana de la salvación y de la redención queda impregnada en el imaginario colectivo hasta nuestros días. Hoy podríamos incluso decir que prácticamente el problema de la construcción del sujeto, y eso es una cosa que siempre discuto con Jorge, ¿sí?, es en efecto la búsqueda de una forma de redención de la experiencia humana. El sujeto, o el sujeto en sí, o el sujeto para sí, de Marx, todo eso está directamente vinculado con actos de la redención de la experiencia humana. Bien, no voy a extenderme más a esto, pero me parece que estos son los elementos centrales que hacen, que despiertan que el imaginario de Martín Lutero, desde su experiencia angustiosa de la búsqueda de su salvación, pudiera aportar pues, a la experiencia humana de otros tantos que están buscando con la misma angustia y con la misma presteza su propia salvación. ¿Cuáles son los efectos de esto? Ya lo decía Carlos hace un momento, la constitución del sujeto moderno. Un sujeto moderno que, a diferencia de aquel que estaba sometido a la estructura católica, se enfrenta solo con su fe y frente a un Dios temible que tiene que ser, que exige la esclavitud del alma humana para poder ser conducido hacia la virtud. Otro de los elementos que me parece que son fundamentales en este planteamiento luterano y que yo supongo que por ahí fue el desarrollo de todo el ascetismo protestante, calvinista, pietista, metodista, anglicano,
los menonitas, el anabaptismo, van a estar vinculados directamente con esta idea de que tiene que haber signos de la salvación. ¿Cómo demonios un hombre de este siglo podía estar tan angustiado por los signos de su propia salvación? Max Weber, en una parte del texto de la ética protestante, dice que finalmente es un problema que tuvo que resolver Calvino. Juan Calvino tenía una doctrina muy interesante que no compartió curiosamente Lutero. La doctrina de la predestinación, es decir, Dios ya sabe desde antes de la fundación del mundo quiénes van a salvarse al final de los siglos. Y entonces pues, la pregunta angustiosa es, ¿y yo? ¿Dónde checo esa lista? ¿Sí? O sea, yo estoy exactamente, ¿dónde checo la lista? Estoy dentro de esa lista. ¿Dónde está el manual? Exacto. Y entonces era un problema para Calvino, en efecto decir, y Calvino se la saca de un modo interesantísimo. Calvino decía, por supuesto que son los signos. El buen cristiano tiene que actuar con prudencia, guardar silencio, no perder el tiempo, ser responsable en su profesión, ¿sí? Trabajador, dedicarse al ahorro, pero sobre todo, y aquí es la parte muy interesante, si tú eres hijo de Dios y haces una inversión de tu dinerito que ya ahorraste y Dios te prospera en tu negocio, ahí está. ¿Sí? La salvación. Claro. Será salvo. Te acercaste a la lista. Así Claro. lo plantea Weber, ¿no? El trabajo está, digamos, es inmanente a la fe en el surgimiento del capitalismo. Así es. Está ligado este surgimiento, esta estructura capitalista con el protestantismo. Por eso es que el trabajador, el ahorrativo, etcétera, tiene salvación y nosotros no. Claro. Claro. De hecho, esa es la parte interesante, porque el protestantismo no solamente se quedó en el acto de fe, sino que constituyó, y eso lo estudia muy bien Weber, una ética del trabajo, una ética del ahorro, que va a darle aceite al desarrollo del capitalismo. No es que el protestantismo haya sido el origen del capitalismo, incluso el mismo Weber dice, eso sería una forma ingenua de pensar la historia. Dice, lo que tenemos que pensar es cómo el protestantismo entra en la dinámica de la construcción del desarrollo del capitalismo al implementar estas éticas religiosas. ¿Sí? Y eso es lo que hace finalmente Max Weber. El día de mañana, ya en mi participación oficial, yo estaré desarrollando algunas de las premisas weberianas, pero sobre todo cómo es que el capitalismo, que en su origen se funda en la ética protestante, va a tener que ir abandonando la expectativa no del trabajo sino del ahorro, porque hoy lo que define la dinámica del capitalismo es el consumo, por muy doloroso que éste sea. De eso estaré platicando el día de mañana. Pues no sé si tengan algunos comentarios, algunas preguntas. Primero tenemos un aplauso y luego nada. Sí. No hay salvación si no hay pecado. Y no hay pecado si no hay culpa. ¿Cómo analiza eso Lutero? ¿Cómo analiza el pecado? Bueno, el pecado lo entiende pues a partir de la transgresión individual, claro. ¿no? Pero ¿y la culpa? ¿Cómo me salvo de la culpa? Espérame, ese es uno. Sí, okay. Y la otra pregunta es, tú dijiste que Pablo desarrollaba 3 temas, pero nomás explicaste uno. Ah, sí, claro, es que era el más importante. No, sí, lo sé. No, yo estoy tomando... El problema de la ley, el problema de la justificación y el problema de los signos visibles de Cristo. Para la salvación. Sí, para la salvación. Sí. No, es que primero ya pero sí los mencionaste. Sí. Bueno. Ya está con esta pregunta. La primera pregunta.
Nietzsche, en su texto de la voluntad del poder, establece que uno de los dispositivos que han permitido 2000 años de dominio del cristianismo va a ser precisamente el dispositivo de la culpa. Yo siempre he dicho, incluso alguna vez que se lo comenté a Jorge, que si alguna vez yo pudiera hacer una investigación histórica de gran envergadura, sería cómo demonios este dispositivo de la culpa pudo haberse extendido a culturas completamente diversas, como todas las del Medio Oriente, para que aceptaran la justificación por la fe de Jesucristo. No lo entiendo, la verdad. Es decir, no entiendo esta idea de las grandes conversiones del pueblo de Corinto, de Éfeso, de Tesalónica y de todos los pueblos que visitó San Pablo, sin ese espíritu o esa necesidad espiritual de los hombres de aquella época para reconciliarse con su Dios y con su culpa. No lo entiendo. Es decir, no entiendo cómo culturas tan diversas compartían el principio de la culpa, porque el cristianismo está basado prácticamente en esta idea de la culpa. La idea de Adán y Eva que fueron expulsados del paraíso terrenal por la culpa, es decir, por la desobediencia que te genera una culpa, y la culpa no es más que la necesidad del retorno. ¿En qué momento los hombres del primer siglo de nuestra era pudieron haber compartido esta culpa judio-cristiana? No lo entiendo, a menos que las primeras comunidades que hayan sido afectadas por la prédica de San Pablo hayan sido también judías o de origen judaico. Esa sería mi única explicación. Pero bueno, la culpa es el telón de fondo, es algo así como el espíritu que va a recorrer prácticamente toda la historia del cristianismo, y que seguramente Pablo lo asume como una premisa de discusión y de construcción, y que también Martín Lutero no busca una justificación hacia el problema de la culpa, ni siquiera un análisis. Él siente la culpa, él vive la culpa. Por eso esta primera descripción de la personalidad de Lutero. Será por su relación agustina que tiene. Exacto, o sea, finalmente dice Weber en ese texto el problema, bueno, más bien no Weber, yo creo que todo el mundo lo entendemos bastante bien, aunque Weber por ahí lo menciona, la sociedad en la que vives te construye, aunque sea terrorífica, ¿sí? Y a él le toca vivir en esa época de angustias, y a él le toca asumir la angustia de la salvación en su propia celda, ¿sí? Entonces no creo que haya, de hecho no encuentro, lo que yo he leído de Lutero, no encuentro un análisis del problema de la culpa, más bien es la premisa que le permite construir todo lo demás, ¿no? Bueno, así la dejaré. ¿Alguien más? Sí. No sé cómo, si lo describe ahí Martín sobre su teología, y perdón por si no lo escuché, la fe, porque bien cuando va uno a la iglesia, el padre dice que la fe no se cuestiona, no se analiza, simplemente es fe. Entonces no sé si ahí Lutero tenga alguna descripción o cómo él interpreta lo que es la fe. Nuevamente, la fuente de muchas de las reflexiones de Lutero están en San Pablo. Uno debe de leer a San Pablo, las cartas, las epístolas de San Pablo, para más o menos tener la visión que pudiera haber desarrollado Lutero. En Hebreos 11.1, en el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es una carta que curiosamente algunos no la atribuyen haber sido escrita por San Pablo. Algunos piensan que fue otro apóstol el que pudo haber escrito esta carta a los hebreos, pero en este texto de los hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, dice que la fe, escuchen, no es solamente el creer. O sea, el creer ciegamente es un absurdo. Es más, ni siquiera San Agustín lo aceptaría. San Agustín tenía esta frase, Fides
¿cómo era Fides Intellectum? Bueno, la fe conduce a la razón, es lo que es. La fe que conduce a la razón, es decir, no es una fe ciega, es una fe que piensa, es una fe que analiza. Y de hecho, cuando uno revisa el texto bíblico, específicamente en este capítulo que les estoy citando, se lo voy a leer directamente para que no esté yo haciendo citas imprecisas. A ver, acá lo encuentro. Hebreos. Tica. Aquí está la epístola de los Hebreos y vamos a buscar el capítulo 11. Ya estoy llegando, estoy en el 7, 8, 9, 10, 11. Aquí está. La definición de fe que va a estar presente en Lutero. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esta definición a mí me parece genial, porque no dice que la fe sea una aceptación irracional e incondicional de lo que se ve, sino más bien el principio activo de una convicción que espera. ¿Y qué es lo que espera? Su salvación. ¿Sí? Y en esta dinámica no se puede pensar en la fe como una asunción de una verdad, sino más bien en un principio activo de la convicción de lo que se espera. Y eso a mí me gusta mucho, porque cuando de pronto algunos de mis alumnos me dicen, oiga maestro, pero ¿cómo es eso? Es que le digo, pues cada vez que tú te subes al autobús, a un chimeco, por ejemplo, ahí en Chimalhuacán, tienes que creer que vas a llegar a tu destino. Hay un acto de fe, es decir, hay una convicción de lo que esperas, y es un principio activo, no es una cuestión de pasividad, ¿no? Y esto es algo que está en el principio luterano. ¿Cómo puedo yo atestiguar mi propia salvación? Por el principio activo de la convicción de que lo soy. ¿Sí? Y lo soy no por mí, sino porque el Dios que mandó a su Hijo a morir por mis culpas, ahí yo siempre me he cuestionado esa bronca de las culpas, pero bueno, Jesucristo fue enviado para morir por mis culpas. Me ofrece un regalo, un don. La palabra regalo está vinculada con el problema del don. ¿Y cuál es ese don? Precisamente la salvación por gracia, por voluntad de Dios, no por la voluntad de una institución que te exigía pagar indulgencias, que te exigía ir a misa todos los domingos, que te exigía, etcétera, etcétera. O sea, toda la ritualidad católica, sino como ese principio activo de que yo sé que soy salvo por un acto, no mío, sino como un regalo que Dios me da para mi propia, exactamente una gracia, para mi propia constitución como sujeto en la eternidad. Y esto tuvo que haber sido un impacto impresionante para todos. Intermediarios. Claro, ya no hay intermediarios, lo que hace rato nos comentaba el maestro Eric. En efecto, el protestantismo va a alejarse de las imágenes porque una vez que tú tienes el contacto directo con Dios, no necesitas intermediarios. La idea de la iconoclastia es precisamente la necesidad de, en la jerarquía, en toda esa jerarquía imaginaria de Dios, el Espíritu, bueno, la Trinidad, luego los santos, las vírgenes, hasta llegar al Papa, toda esa estructura se desvanece porque tú caes directamente en las manos de un Dios terrorífico, pero que tiene la otra cara, que es la cara de la justificación amorosa. Bondadoso. Claro. Si hay algo que le va a impactar a Lutero, es la visión del Dios amoroso. Una idea que no existía en la época medieval. Sí.
¿Cuál sería la diferencia con confianza? Confianza. Ay, qué buena pregunta. Pero en la Biblia no aparece. Con fe, confianza, confianza. Es que cuestión fiduciaria. Y de ahí, El contrato. y de ahí también la liga con la cuestión fiduciaria, pero tiene un doble juego. Cuestión fiduciaria en el sentido de fe, confianza y también Con fe. y la cuestión fiduciaria en el sentido financiero. Claro, claro. Bueno, el maestro ya me ayudó mucho. Otra cosa, hace tiempo leyendo el prólogo que publicó sepan cuántos, a Resurrección de Tolstoy, Emilia Pardo Bazán, cuando habla de que Leo Tolstoy regaló sus propiedades o las vendió muy baratas o se incorporó a los campesinos para trabajar con ellos en nombre de su creencia cristiana, dijo que estaba cometiendo un error teológico al hacer todo eso. ¿Qué quería decir? ¿Por qué no me explica? ¿Qué significaría eso? ¿Cuál sería el error teológico? Híjole, habría que preguntarle al autor, porque si nosotros pensamos en términos de lo que serían las primeras comunidades cristianas, lo que va a caracterizar era precisamente esto, la construcción de la comunidad, del comunitas o de la iglesia, que finalmente es la comunidad de santos, va a estar directamente basada en el principio de la distribución, ¿sí? Y entonces si yo tenía algo, lo tenía que distribuir a los suyos, pues a los propios, a la comunidad, a los santos, a los hermanos, como le quisiera uno llamar, ¿no? Entonces, incluso cuando en los evangelios se habla de que un hombre rico se acerca a Jesús y le dice, quiero seguirte, Jesucristo le dice, ve, vende todo, distribúyelo a los pobres y entonces ven. ¿Sí? Y el joven rico se fue muy triste porque no creía que tenía que hacer todo ese sacrificio patrimonial para poder seguir la vía del Espíritu. Entonces no sé exactamente en qué sentido pudiera haber sido un error teológico el de Tolstoy, al en efecto separarse de sus bienes para ir construyendo una utopía campesina. Él hablaba acerca de la dinámica de las hormigas, ¿sí? Y va a ser una de las utopías más interesantes del siglo XIX, ¿no? Pero no estoy tan seguro. Tendríamos que revisar, o tendría yo que revisar ese documento para más o menos ver si en efecto existe alguna situación. Me confieso que no he leído ese documento, pero esos son los comentarios que podría hacer con respecto a esta situación. No veo el error teológico. Bueno, a lo mejor dos pequeños comentarios. Emilia Pardo Bazán es española, digamos casi por sangre es católica. La crítica probable a Tolstoy es que no lo dona, sus bienes, no lo dona a una iglesia instituida, constituida, fundamentalista, sino la dona como un error teológico de fe. Es una especie de petulancia, voy a donar todo lo que yo tengo, todo, mi casa se quedó, como vanagloriándose, ¿no? Y lo presume, y él es erigido por otros hombres, lo reciben otros compañeros, y incluso a su propia familia la deshereda, la deja sin nada, ¿no? Eso tenían los rusos, ¿no? Lo mismo hizo Dostoyevsky. Sus herederos, su esposa tuvo que pelear los derechos de autor, ¿no? Y Tolstoy pues, tiene también esa... Son tan creyentes, tan fervorosamente creyentes en una fe, que ellos se ponen como profetas, ¿no? Y Emilia Pardo Bazán no puede aceptar eso. Primero porque es católica, ¿no? Y Tolstoy y Dostoyevsky vienen como de otra iglesia, ¿no? De otra fe. Sin dejar de ser lectores de los evangelios, pues no puede instituirse como un padre, ¿no? Un sacerdote de alta jerarquía, ¿no? Que es lo que hace Tolstoy, ¿no? Puede ser por eso también. Pero es católica la mujer, entonces ve pecado en todo. Sí, ¿no? Otra pregunta. Aquí, desde luego, por el tema es la reforma protestante, ¿no? Pero quisiera escuchar algo sobre la contrarreforma, algo sobre
Ignacio de San Juan Loyola. de la Cruz, por ejemplo. San Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, que fue uno de los principales. ¿Qué tiene San Juan de la Cruz? Es para el próximo semestre el seminario de Ahora de contrarreforma. Sí, porque bueno, pues, Empecemos para- tomamos nota de la pregunta, de la duda, una buena iniciativa. Maestro David Romero, ibas a contarnos algo, compartir algo. Regresando al tema de la fe que Pablo escribe a los hebreos, con el capítulo 11, ahí en el versículo 8, pues, que habla también de la fe, pero la que tuvo Abraham, dice que por fe Abraham fue llamado. Entonces, como que se magnifica mucho ahí lo que es la fe, o por qué lo menciona a Abraham. Hay un texto muy bonito. Es el 8, ¿no? Sí, sí lo estoy buscando. 11:8. 11:8. Ya me adelanté, perdón. Hay un texto muy bonito de Soren Kierkegaard que se llama Temor y Temblor. Y ahí analiza los actos de fe que precisamente aquí están marcados en Hebreos 11:8 y precisamente el de Abraham. A ver, voy a ver aquí, dice, en el 11, perdón, es que ya lo había movido para ver otras cosas, pero por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando a tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Aquí es donde se fundamenta mi idea de que la fe es un principio activo. No puede ser un acto de credulidad, sino más bien es un acto de esperanza. Yo espero que en efecto aquel que dijo esto, aquel que emitió su promesa, la va a cumplir, pese a que todo diga lo contrario, ¿no? No me puedo imaginar el temor, el terror y la angustia de Abraham cuando ya teniendo a Isaac atado en las piedras para el sacrificio, voltea y no ve a nada, ¿no? Voltea y quiere ver si hay una voz que le dice detente. Y ese precisamente Kierkegaard hace el análisis de ese punto en el cual Abraham toma el cuchillo y tiene que aceptarlo en sacrificio sobre Isaac, y el momento en que está esperando, hasta que de pronto voltea y hay un carnero atorado en unas ramas. Y entonces ese Dios del que le espera provee. ¿Sí? Pero él tuvo que llegar hasta ese punto, de tal modo entonces que otra vez, insisto, la fe es un principio activo. Tienes que moverte, tienes que hacer, tienes que salir de tu lugar. Abraham era de la región de Ur y termina en parajes completamente distintos porque creyó la promesa de que de él nacería multitud de hombres, ¿no? El pueblo de Dios. Oye, digamos, salir de tu zona de confort. Exactamente, salir de la zona de confort. Y ese es el principio, creo que define la fe. Por eso es que Lutero, por esa fe redentora que él ya tenía, le va a permitir enfrentarse no solamente a Carlos V, sino al Papa, y además tener la fortaleza de decir, no me retracto, porque si me retracto estoy en contra de mi conciencia. ¿Sí? Esa parte a mí me parece que es la demostración fehaciente de que la fe es un principio activo. Sí. O sea, es creer en el yo, para el yo y para el otro. Yo creo que estaría más bien al revés. Porque esa parte de filosofía la maneja muy bien Buda en su religión. Ah, sí, claro. Entonces me refiero a que si eso es la fe, creer en mí para creer en algo divino. No sé, a ver, Jorge, ¿qué piensas?
La idea es en un el poco otro, ¿no? el plano de Agustín, ¿no? Dios es, entonces por ende, entonces Sí, soy, sí. no al revés. Sí, Sí. sí, o sea, la definición del sujeto no se da por el sujeto mismo, sino por la entidad divina. Así es. ¿Sí? Y eso es lo que le da fuerza, ¿no? Así es. Porque si no, Sí, o sea, no podríamos partir del individuo que empieza a encontrar un principio de identidad a partir de sí, porque eso ya sería Descartes. ya sería Descartes, en efecto. Eso Ya es es Descartes. el Así es. sujeto Así es. moderno, pues. Exacto, ya sería otro sujeto. Bueno, no sé si haya más o Gracias, profesor. Muchas felicidades. Bien. Gracias. Bueno. Un aplauso.